Recording is on. Buenas noches a las personas que nos estén viendo, vayan a ver este video. Bueno, mi nombre es Luis Barrero, hago parte de la MAC, de la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura, y hoy tenemos una invitada especial que se llama Guaira Puca, o así se conoce, y nos va a hablar de ella un poquito Marta Bernal, que la conoce y que Guaira se está lanzando una candidatura la Cámara de Representantes por Bogotá en el Congreso. Entonces, dale, Martica. Pues Luis, muchas gracias por tu invitación y a las personas que nos estén acompañando o que posteriormente vayan a ver esta grabación, agradecerles la posibilidad de un espacio para escuchar una mujer trabajadora de la cultura en los barrios, en zonas que requieren de mucho cuidado, de mucha atención, ¿verdad? Es una joven que ha dedicado su vida al trabajo comunitario, al muralismo, a procesos en los cuales se le brinden espacios de calidad, con contenidos de calidad desde el arte a los jóvenes y a los niños de zonas vulnerables. Ella es socióloga y en estos momentos asumió el reto de postularse como precandidata para la consulta del Pacto Histórico, como candidata a la Cámara por Bogotá, con muchos deseos de trabajar por la comunidad ya desde un espacio legislativo para que las personas de barrio, como dice ella, tengan una voz y los procesos culturales y las actividades culturales desde los barrios. Bueno, Martica, muchas gracias. Entonces, démosle ingreso a Guaira. Pero ¿cuál es el...? No tengo el... Tranquila, yo te la paso aquí. Ella, digamos, ella se llama Guaira Puca Arias Florian. Te la paso. Dale. Hola, ¿cómo están? Bonita tarde, bonita noche. Hola, Guaira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Voy a saludarles desde aquí, desde el celular de mi compañera, de Martica, porque no di cómo conectarme directamente desde mi PC. Bueno, pregunta, Guaira, ¿qué es lo que te lleva a lanzarte como la candidatura para Cámara de Representantes por Bogotá al Congreso? Bueno, pues primero, de verdad, muchas gracias por la invitación y por la confianza, porque siento que esta confianza que es extensiva por parte de Marta y que ustedes reciben y que acogen para invitarme a esta conversación, pues es una responsabilidad y lo primero que habría que anotar cuando me animo a construir una candidatura, porque no es lanzarme yo sola, sino construir colectivamente una candidatura en el marco de un escenario en el que por primera vez tenemos la posibilidad de democráticamente elegir quiénes deberían ser las candidatas y candidatos para llegar a un escenario en el que se construye o se proyecta la arquitectura legislativa que le va a dar realidad también a unas transformaciones normativas que permitan que avancemos en muchos procesos que hemos venido sosteniendo a lo largo de nuestras vidas, porque esta candidatura, como yo creo que muchas que están ahí, pero en particular me corresponde decir, la mía viene de la construcción desde los escenarios comunitarios y barriales de unas realidades y unos procesos socioculturales que transforman realmente un sistema que ha sido muy individualista, muy violento y que ha transformado la realidad comunitaria y cotidiana de los espacios que habitamos en espacios, digamos, de soledades, de distancias, cargados de muchísimas violencias, y que a través del arte, a través de la construcción, desde el diálogo en todos los lenguajes artísticos, nos ha permitido a quienes creemos y construimos movimiento social y organización comunitaria, nos ha permitido ahí entretejer, construir una participación política que, digamos, no es nueva, no es
esta candidatura un lanzarme a la política, sino continuar en la construcción de este sentido de lo comunitario, de esta construcción de derechos para las trabajadoras y trabajadores de los espacios comunitarios que sostenemos la vida. Y lo dice Marta, esta candidatura pues continúa, digamos, es coherente con mi proyecto de vida y es coherente con el proyecto de vida de muchas personas que nos hemos encontrado desde las artes y desde la experiencia de trabajo comunitario en la construcción de otro sentido, de territorio, de familia, de comunidad. Entonces, con Marta, por ejemplo, nos conocimos como parte de un proceso de educación y de construcción desde los lenguajes de las artes orientado a la niñez, a la primera infancia, a todas las comunidades de cuidadores de primera infancia, a madres, a padres y a comunidades que maternan, que están en proceso de gestación, y vinculaba a artistas comunitarios y los vinculaba desde una lógica de precarización laboral, de desconocimiento de la labor y del hacer artístico, digamos, intentaba vincularlos a un programa, a programas que desde lo público han buscado hacer garantía de derechos y ampliar, digamos, las artes y la cultura como derecho a todos los públicos, a toda la ciudadanía, pero que se queda muy corto programas y políticas públicas existentes en el reconocimiento al trabajo de las artistas y los educadores populares y todos los lenguajes que desde algo que hemos venido construyendo en la campaña es el sistema comunitario de cuidado, pone su trabajo, su tiempo, digamos, y la calidad del hacer desde lo creativo y desde lo artístico para construir un sentido cultural distinto más allá de la individualidad, del aislamiento, de formas que el capitalismo nos ha puesto como modelo de vida o como sentido de vida. Entonces, este impulso que creamos desde lo comunitario, el impulso de la creatividad, el impulso de los lenguajes desde el arte, pues ha llegado y se ha vuelto movimiento social y se ha vuelto exigencias para profundizar un sistema laboral que reconozca los derechos laborales, los derechos al disfrute del tiempo libre, los derechos al disfrute del arte, y eso no tiene que ser, digamos, en detrimento de la calidad y la condición de trabajo también de quienes cuidan y de quienes somos artistas, educadores populares y construimos, digamos, ese otro sustrato social que reconoce, que se reencuentra, que se repiensa, que estimula todos los lenguajes para que lo humano sea lo fundamental. Entonces, esta candidatura recoge eso, ese sentido muy... Yo, pues he sido educadora popular, estuve mucho tiempo dedicada a la danza. Te iba a preguntar eso. ¿Con cuál ha sí. sido como ese trayecto tuyo dentro de las artes para que llegues como a esta parte de los procesos comunitarios? ¿Cómo ha sido ese camino? Mira, acá, por ejemplo, por eso me paré por aquí. Fue el primer dibujo que hice en el marco de un ejercicio de reconocimiento de mis lenguajes artísticos en el 2015, yo creo, fue el primer dibujo en mediano formato que hice después de hacer muchos ejercicios de creación plástica con niños y niñas. Digamos que los lenguajes artísticos siempre han estado en mi formación familiar y siempre han sido para mí la apuesta política, ¿sí? La conversación a través de un lenguaje que nos permite encontrarnos en donde no hay una competencia, no tengo una formación en artes, digamos, no estoy profesionalizada en las artes. Trabajé más de 4 años como artista comunitaria porque todo mi proceso de formación en bachillerato y también mi formación familiar, digamos, mi familia me estimuló mucho esta sensibilidad desde las artes. Mi papá era titiritero, hacía teatro, también por su hacer político y por su hacer artístico. Fue víctima y fuimos víctima como familia de un montaje judicial por el cual estuvo preso 2 años, por el cual se inició un proceso de persecución en un momento en el país en el que los artistas que vivimos esta experiencia de lo comunitario, que nos volvimos un referente político para los territorios y para el país, pues terminamos siendo tachados de terroristas. A él lo asesinan después de esta persecución en el 2002, y a partir de eso también siento que las artes y el proceso comunitario y el proceso de reencuentro con lo político desde este espacio de
lo pedagógico me permitió hacer un duelo en el que me construí como parte de una comunidad y me reconozco como artista también en mis lenguajes. Entonces, durante bastantes años, yo creo que unos 6 años después de dedicarme mucho a hacer dibujos muy introspectivos, un dibujo que empezó a cargarse de historias de todo lo que pasaba en la pedagogía, en los encuentros populares y comunitarios, en los barrios, con los niños, con ese sujeto político tan importante, pero que no tiene peso en un proceso electoral. Entonces, los partidos políticos y los movimientos políticos como que no te paran muchas bolas y sienten que como Sí. que esto no es tan importante cuando pues si eres artista y si eres pedagoga y si te dedicas a la danza y al arte y haces teatro, entonces como que tu apuesta política no es tan seria. Y si trabajas con niños, pues menos seria aún porque los niños no votan. Entonces llevamos muchos años de vivir esto también, que es una política muy despótica, muy desigual, porque participar en política es un ejercicio que implica que tengas privilegios, que tengas el privilegio del recurso económico, del tiempo, que tengas tiempo para hacer el lobby con tu tema detrás del político que ya está un poco en esa condición de privilegio para participar o para tener las conversaciones importantes. Mientras el movimiento que hemos construido desde los barrios, desde el hacer pedagógico, desde la pedagogía crítica, la movilización artística y cultural, como gestores y gestoras, como artistas del espacio urbano, pues ha sido, digamos, muy con las uñas, muy disputados. Hasta ahora hemos empezado a sentir que vemos que hay unos presupuestos destinados para el arte y la cultura, pero todavía no para este tipo de experiencia artística, pedagógica, que es un sistema de cuidado comunitario y que recoge todos estos lenguajes para tener validez, acogida, para lograr transformar realidades que son muy dolorosas y que son una herida abierta todavía en muchos de los espacios de las Bogotás, porque no es una Bogotá, son muchas Bogotás, y entender la ciudad y entender el territorio. Creo que para entenderlo los artistas han puesto ahí todo su potencial para poder conversar en una sociedad que ha sido como cortada de manera tan violenta. Entonces ahí yo me sentí y me reconocí y me reconozco todavía muy artista. De niña yo quería ser folcloróloga en un mundo, calcula, tengo 37 años. Ajá. Cuando yo era niña yo decía, yo quiero ser folcloróloga, me veían como muy raro que una niña diga eso, pero pues claro, tenía un papá que hacía títeres, tenía un papá que hacía teatro con su comunidad, Ya zancos, tenías tragafuegos. esa, ese conocimiento dentro Sí, de las artes por parte de tu familia, que es lo que te sí, jalona también a que puedas en este sí, momento y el sí, proceso, lo que pasó con tu padre que nos cuentas, que lamento mucho escuchar como esa parte de historia porque no eres la única persona, sino parece ser que siempre hay una historia trágica que impulsa a que la gente tome esa conciencia hacia la política eh, sí, y quiera desarrollarlo más precisamente para que, me imagino que para que otras personas no lo padezcan. Eh, sí. frente a esto que me estás contando, ¿tú cómo estructuras o cómo piensas desde el conocimiento de la experiencia que llevas, cómo implementar ese conocimiento a una ley o cómo sería tu gestión dentro del Congreso ya una vez allá? Eh, donde precisamente es este sistema comunitario al cual me estás contando, que parte a raíz de la experiencia artística con las madres cuidadoras, los niños. ¿Cómo lo pensarías a futuro teniendo también en cuenta algunos proyectos de ley que están en curso o leyes que ya ganaron algo de, de que ya están movidas, ya se están moviendo, que de pronto no están todavía reguladas, pero sí me gustaría saber como un poquito más allá de esa experiencia, cómo la empezarías a implementar dentro del sector. Es decir, porque nosotros entendemos que Sí. como artistas necesitamos cierta seriedad en nuestra contratación, pero ahí va el tema ya más legislativo, más del trabajo. Entonces, cuéntame un poquito sobre esa idea que tienes. ¿Cómo la ves? Y hay algo que estamos construyendo, digamos, no solamente soy yo, esto acoge, digamos, la mirada y la experiencia de muchos que han venido trabajando.
por ejemplo, Marta, que conoce mucho del sector, pero hay varios frentes. Yo creo que las reformas que necesitamos que sean ley, que sean norma, no tienen un solo frente desde el cual uno pueda decir el reconocimiento del trabajo que realizan los artistas y su vinculación, digamos, a un sistema laboral y de protección social que dé garantías plenas a todos los trabajadores de todo el ecosistema laboral y las cadenas, digamos, las cadenas de valor que se asocian al sector creativo, deben reconocer estas experiencias y saberes y experiencias, digamos, también muy territorializadas, porque las identidades también de los territorios son los que permiten que haya construcciones digamos, una ética, una estética y una apuesta cultural que transforma y que se compromete y que ha hecho un trabajo y que ha hecho un camino para generar historia, digamos, escuela y sistemas, digamos, que sostienen cadenas de artistas, escuelas de artistas. Hay procesos que ya, digamos, que ya conocemos y que han andado los procesos culturales, y es el reconocimiento y el avance de normativa que asigne presupuestos que permitan el enfoque territorial para materializar unos porcentajes presupuestales que dignifiquen el desarrollo de procesos creativos, de desarrollo de procesos de formación y que sostengan estas cadenas de valor, no sobre el peso digamos, de la entrega del trabajo sin ser reconocido, sino que avance progresivamente en la vinculación directa de digamos, de estos corredores ecoculturales que sostienen estas relaciones de cuidado desde la perspectiva artística, desde la perspectiva formativa. Ahí tenemos que avanzar en algo que este gobierno, digamos, incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no tiene norma todavía, que no ha sido estructurado, que no tiene dolientes y no tiene presupuesto, y eso requiere desde el mismo momento en el que se construye el Plan Nacional de Desarrollo, y por eso es tan importante en lo que enfatizamos, estamos aquí haciendo una apuesta que permita reconocer que las agendas del Plan Nacional de Desarrollo se construyen desde las candidaturas. Entonces, las candidaturas y precandidaturas vamos construyendo unos programas, y esos programas tienen que posicionarse en el escenario el próximo año para disputarse unas líneas de inversión que permitan fortalecer lo que apenas son borradores que vienen de este primer gobierno. Hay algo fundamental que tiene que ver con las alianzas público-populares. Eso no es una realidad en términos normativos. Se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, pero todavía falta mucho para reconocer y estructurar cuáles son y darle norma y cumplimiento y unos fondos específicos para que del presupuesto anual se designen unas inversiones y unos recursos específicos que fortalezcan esta economía popular y digamos, esta ecología y estas economías articuladas en los territorios a los procesos creativos, a los procesos de formación artísticas, a las escuelas, y que hagan transversal al sistema educativo. Se ha hablado mucho del sistema, digamos, de la educación superior, pero todo el sistema educativo desde la más temprana edad hasta que terminamos, digamos, todo este ciclo de formación, tiene ahí la imperiosa necesidad de garantizar vinculación directa a toda la planta del sistema público de cuidado. Y cuando hablamos del sistema público de cuidado, ahí hay un eje transversal de un componente cultural, un componente artístico que le da realidad a la contratación, reconocimiento, laboralización y derechos plenos a toda la planta de maestros y maestras, sabedores, artistas, que desde la ecología, digamos, de su saber hacer, desde las artes y desde procesos estructurados desde los territorios, deberían contar con condiciones plenas para que cada institución pública en cada territorio pueda ser un escenario que proyecte la vida cultural de su territorio y que le dé reconocimiento laboral y formalice al sector de artistas que en los territorios viene desarrollando esa labor. Eso es uno. Cada uno, digamos que avanzar en el proceso de reconocimiento de las alianzas público-populares nos permitirían a estas organizaciones, digamos, hay un montón de organizaciones que durante muchos años han avanzado en procesos de formalización en términos de su saber, de tecnificación, pero realmente por más que tú trates de competir con tu experiencia o sea, competir de manera desigual en el campo de las economías, de las industrias creativas, realmente no es un asunto de competencia, es un asunto de reconocimiento. Y
tú puedes intentar hacer toda la hoja de vida que quieras, pero si no hay una orientación normativa que específicamente oriente o destine recursos efectivos para garantizar un ejemplo concreto. Todas las becas o estímulos a través de las cuales todos estos corredores ecoculturales competimos, porque es una competencia desleal para tratar de aruñar algún presupuesto y reconocer la labor del artista, del educador, porque no es un artista que se dedica y espera que le paguen al solo. Ha sostenido por años procesos artísticos y culturales en los territorios y ese trabajo se tiene que reconocer. Entonces no podemos seguir sosteniendo unos procesos culturales que compiten, digamos, no podemos seguir desde lo público, desde el sector público, Ajá. de manera irresponsable, trasladarle la responsabilidad a los artistas de sostener por 10 años, 20 años, escuelas de artistas, escuelas de teatro, escuelas Casas de cultura espérame un también. segundito. Que en los presupuestos de esas becas y de esos estímulos, no se estime que el reconocimiento a la labor del artista o a la labor de la persona que realiza todo este proceso no avance más o no pueda abarcar más del 30% de las contrataciones o de la ejecución presupuestal. Entonces, eso pasa por una lógica de ajuste normativo que le exija a todas las entidades unas líneas que de manera transversal especifiquen el reconocimiento al valor del trabajo de quienes realizan este proceso. Esto, por un lado, va a fortalecer todas las economías culturales que están en los territorios, dando vinculaciones directas, generando espacios, digamos, la dotación de espacios o la apertura de espacios institucionales para que estos corredores y la gestión cultural y todos los procesos de formación se vinculen directamente al sistema educativo y no de manera tangencial como a través de los estímulos o de las becas, sino con unos presupuestos y unos rubros que en específico permitan que cada trabajador del arte y la cultura tenga derechos plenos, que se reconozca su labor no solamente desde el título profesional y digamos desde la mercantilización digamos de su proceso formativo, sino desde unos estándares o unas lógicas que reconozcan su saber, su historia, su arraigo, su reconocimiento. Todo esto, digamos, son que día alguien me decía, estos son reformas, proyectos de norma, unos ajustes que tienen que ir de la mano, tiene que ser la profundización del proyecto de la ley del artista, de la ley que reconoce los derechos laborales plenos y que tiene que reconocer las diversidades dentro de esas cadenas de valor que tienen toda la industria, todos los sectores creativos, pero además tiene que ir de la mano con todas las estrategias colectivas de contratación que permitan que no se compita como privados, sino que el sector público fortalezca estos corredores ecoculturales, socioculturales y que reconozca de manera directa vinculaciones de todo el sector creativo y que los reconozca ya en su dimensión y en su complejidad, no que los asocie como empresa directamente y les traslade todas estas responsabilidades tributarias. O sea, tiene que haber unos ajustes, tiene que haber una norma que sea solidaria, que comprenda, digamos, la realidad económica del tejido de los artistas y de los trabajadores del arte y la cultura. Gaira. Esas son dos de los ejemplos de lo que habría que hacer en términos de reconocimiento a su labor desde el legislativo. Moira, quería preguntarte, precisamente teniendo en cuenta como esa propuesta que tienes desde la parte de las economías populares, desde las artes y el reconocimiento de las artes en la implementación del trabajo, es decir, entendiendo que no siempre se hace parte de la industria creativa, porque ahí me estás hablando de varias ideas que a nivel legislativo hay que saber cómo empujarlas. ¿Cómo? Es decir, porque cuando lo mencionas, yo lo que veo es que varios de estas ideas tienen que trascender o tienen que transitar a través de diferentes ministerios. Entonces,
entendemos que algunas becas o estímulos vienen del Ministerio de Cultura, pero sin embargo, para el tema de las economías populares, puede ser que venga de otros ministerios ese tipo de recursos. Eh, Nosotros con la ley general, con ley que la 630 que precisamente se piensa que se va a discutir esta semana, hay ciertas limitaciones con respecto a esa ley, en el sentido de que no puede abarcar más allá de lo que no competa al Ministerio de Cultura. Frente a eso, entonces, estratégicamente, esos proyectos que planteas, tiene uno que saber con qué ministerios se van a ir atacando, es decir, complementando, para que realmente haya una estructura coherente en la propuesta, siendo de que si uno simplemente vota un proyecto de ley para un solo ministerio, por Ujú. decirlo así, pues no le va a dar la continuidad profunda al proyecto completo, donde lo que tú estás pidiendo son como o lo que estás proponiendo son unos beneficios tributarios, por ejemplo, al sector artístico que hagan ciertas actividades de cuidado, por ejemplo, en las comunidades para que no se desarrollen como empresas, sino pueden ser como cooperativas o como, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, me gustaría saber cuál es tu punto de vista de cómo sería el trámite que le podrías dar a esa idea, cuál sería como esa estrategia para que se pueda ir yendo adelante. Es decir, es importante porque eso permitiría ya sea que se deje en el marco del pacto histórico dentro del proyecto, que se pueda avanzar, es decir, que se quede como marco de trabajo para que realmente se pueda implementar, si no la cultura y los artes va a quedar otra vez rezagada. Entonces cuéntame un poquito cómo es esa estrategia. Bueno, esto pasa porque entendamos que esto tiene que quedar en el Plan Nacional de Desarrollo como el proyecto, es decir, como el plan de gobierno que se elija. Ajá. El plan de gobierno que se elija tiene que reconocer y tiene que hablar de corredores ecoculturales o socioculturales, porque los artistas, digamos, no reconocidos dentro del sistema laboral están ya actuando desde hace mucho en los territorios y actúan desde los territorios sin sistemas de contratación, o sea, esa estadística, digamos que hay que construirla, o sea, ¿cuántos artistas profesionales y no formales vienen desarrollando todo el proceso de sostener una cultura, formar públicos, desarrollar espacios y ambientes que a través de las artes permitan que de muchos lenguajes artísticos permitan se desarrollen procesos integrales de formación, de construcción de ciudadanía, de construcción de territorio, de hecho, de sostenimiento de las resistencias en territorios que aún no tienen acceso pleno a un montón de condiciones básicas de existencia. Ahora, ¿cuántos de todos estos no tienen espacios de reconocimiento colectivo porque no están vinculados a ninguna experiencia asociativa, ni sindicato? Uh-huh. Y existen, y digamos, todo su proceso creativo y laboral se da sobre la base del rebusque. Entonces es un sector de trabajadores y trabajadoras que desde el rebusque son profesionales ya del rebusque. Tienen una cantidad de estrategias no formales de economías que dan sustento a realidades de construcción de procesos artísticos en los territorios. Para acogerlos y para reconocerlos, uno, a través de, digamos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria y Comercio, Hacienda, digamos, el Ministerio del Interior. O sea, estos son, si esto no es transversal, no va a pasar. Y es como, o sea, si el artista no es reconocido en la diversidad de los escenarios en los que actúa, es como los educadores. Uh-huh. Es decir, si los educadores no son reconocidos en la integralidad de su saber hacer, y en donde podemos entender que la escuela va más allá de los horarios que la institución cerrada ha planteado, pues no vamos a ser capaces de plantear escenarios de reconocimiento de derechos laborales a los artistas, a los educadores populares, a los gestores culturales. Ahora,
los artistas que se están disputando las becas, los estímulos, pues tenemos que pasar de hablar de becas y estímulos, por supuesto hay que aumentar los presupuestos en ese sentido, pero se tiene que hacer progresivamente sobre el reconocimiento de derechos laborales y vinculaciones que progresivamente tienen que darse desde el sistema público, laboral, digamos, del Ministerio del Trabajo, en una lógica de reconocimiento y caracterización del sector. Entonces tiene que hacerse un proyecto desde el Ministerio del Trabajo, eso tiene que estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo que reconozca la diversidad, digamos, el rebusque de los artistas y cómo en ese rebusque pues hemos superado una realidad que nos ha dejado el neoliberalismo de precarización del trabajo y de ejecución de política pública a partir de una realidad que precariza la vida del trabajador, del sector artístico y creativo y educativo. Ahora, si pensamos una reforma a profundidad de la ley 115, que es la ley de educación que regula la educación pública y privada desde la más temprana edad, digamos, hasta la media, ahí digamos, tenemos que dar la disputa al reconocimiento de la vinculación y la necesidad de generar una vinculación directa en plantas, o sea, la manera en la que también se reconocen derechos laborales a los artistas y a todo este sector educativo y a todo este sector de cuidados de la concepción de corredores ecoculturales, es abrir y solicitar que el sistema de cuidado reconozca el sistema comunitario de cuidado. Entonces, actualmente avanzamos en el reconocimiento de un sistema nacional de cuidado que trata de copiar un poco el sistema distrital de cuidado, que se queda muy corto, para lo cual hay que tener un proyecto, ley y una norma que nos permita ampliar el sistema de cuidado al sistema comunitario de cuidado. Cuando amplías el sistema comunitario de cuidado y cuando le asignas un recurso, abres a concurso o destinas una inversión presupuestal importante que reconozca y que dé valor y que reconozca la labor y el hacer de estos artistas que ya tienen estos corredores ecoculturales. ¿Cómo los vinculas? Los vinculas al sistema educativo público a través de las instituciones públicas que en sí mismas, y esto pasa por pensarse, el Ministerio de Minas y Energía, con lo que se llama transición energética justa para las ciudades. Para que el Estado tenga más recursos, pues todo el sistema público de cuidado puede, el sistema público y el comunitario, porque aquí se pueden vincular todos los escenarios, todas las plantas o instalaciones físicas como potenciales oferentes a la red y monetizar el ingreso o la venta de energía de la red o bajar los gastos en términos energéticos y hacer que la transición energética sea justa en las ciudades, monetizando a través de esa venta los recursos que pueden destinarse directamente al reconocimiento de la labor del arte y la cultura en los territorios. ¿En dónde? En las instalaciones públicas que ya existen, abriendo la puerta y transformando la relación de la institución a puerta cerrada en los horarios en los que ya no damos clase y haciendo una apertura para que estos escenarios puedan estar desde el sistema público nacional de cuidado, vinculando todos estos corredores ecoculturales de manera directa, con vinculación directa, con un reconocimiento a su labor, a su hacer, monetizando y pagando con todas las garantías el sistema de cuidado comunitario. De esa manera, uno progresivamente empieza a abrirle espacios y a decir, sí se puede hacer. O sea, si nos quedamos solamente en pensarnos las inversiones en nuevas estructuras, pues entonces siempre vas a darle recursos a seguir construyendo nuevas infraestructuras. Pero si reconocemos que las infraestructuras que ya tenemos y que el sistema público educativo que ya tenemos puede ser el que contrata directamente a los artistas en su saber, en sus territorios, que la planta en la instalación se puede transformar y puede ser el escenario que reciba y que abra las puertas para que los territorios se constituyan en ese sistema de cuidado comunitario desde la perspectiva nacional como corredores ecoculturales que forman públicos, que le dan un lugar al artista, que le dan reconocimiento, que tienen el recurso de la inversión pública, pues ahí empiezas a entender que esto nos va a permitir digamos,
la perspectiva interinstitucional que le dé sustento a estas herramientas. O sea, no se va a lograr aislando, digamos, a los artistas y poniéndoles, o sea, en dónde los vas a poner, en dónde los vas a contratar, ya están en los territorios. Hay que hacer un lugar desde el presupuesto nacional y tiene que ser unas partidas anuales en el sistema comunitario, en el sistema nacional de cuidado que ya existe, que designe un recurso para cuidar y para contratar directamente a estos artistas. Tiene que ser un espacio directo para que en la transformación del sistema educativo público hayan unos corredores ecoculturales que funcionen y fusionen lo público con lo comunitario y le den realidad a los escenarios en los que esto se puede desarrollar. Tiene que ser de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, que está haciendo inversión directa en territorios que permiten transformar, digamos, espacios institucionales en veredas y regiones muy apartadas, en comunidades energéticas que monetizan el ingreso y le descargan ese valor al sistema público, y ese valor entonces puede ser una franja de recursos que se le asigne al reconocimiento y a la labor de los artistas. Entonces, cuando tú empiezas a pensar la articulación de estas distintas experiencias, pues empiezas a articular y a ver que si hay lugar para tener el recurso, que el recurso, otro compañero nos estaba diciendo la vez pasada, bajo un análisis de las, digamos, de las cargas que tiene el sistema de salud por enfermedades mentales que se pueden prevenir y que, digamos, nos permiten desarrollar todo un sistema de atención temprana a situaciones de salud mental. Digamos, la articulación con la política pública de salud mental también debería abrir un renglón que permita reconocer. Y se ha dicho, hay toda una cantidad de escenarios que desde las artes, desde lo educativo, desde la construcción, digamos, de esa territorialidad y la recuperación de los vínculos en los territorios permiten sostener estrategias de prevención en salud. Cuando tú le evitas al sistema cuando, digamos, fortaleces una perspectiva de salud mental y de salud pública desde la perspectiva comunitaria de prevención, estás evitándole gastos al sistema médico y al sistema de salud nacional que debieran estar orientados a este tipo de estrategias. Entonces, es pensar de manera distinta los estímulos y, digamos, los estímulos y las convocatorias a las que estamos acostumbrados a participar. Y es como, abres solamente poniéndolo desde lo público. Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, todas las secretarías en Bogotá disponen un recurso mínimo de no más del 30% del total de la convocatoria para pagarle a artistas y educadores populares para que desarrollen procesos que eliminan y reducen violencias, que abordan asuntos de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de, digamos, abordajes de violencias que denotan o que devienen luego en enfermedades mentales colectivas ya identificadas. Esto está súper diagnosticado. Entonces, si en vez de decir les vamos a dar la mínima parte de la fracción que les asignamos para el reconocimiento a su labor, si de otro lado la ponemos al revés y decimos tenemos que vincular esto a un sistema comunitario que reconoce la labor, el hacer y dignifica, digamos, el trabajo de las artistas, los cultores, las sabedoras, etcétera, pero las vinculamos no fuera de su territorio, no las digamos, no las desarticulamos de su hacer, sino que les damos condiciones en sus propios territorios, pues tendremos así la posibilidad real de tener unas agendas, tener unos recursos y tener progresivamente el reconocimiento a la labor que se desarrolla desde los territorios, desde el hacer del artista, y un progresivo proceso de formalización a su labor, a sus derechos, la reducción progresiva de la jornada laboral que permita que tengamos mucho más tiempos para el ocio, enriquecido también con esta apuesta cultural. Poco es algo que parece soñado, pero es muy posible, en tanto empiezas a analizar el Estado como el responsable de disponer el recurso en función de esto, que son las realidades y las necesidades en los territorios. Guaira, estoy muy de acuerdo con tus propuestas, me parecen que van a la luz. Entonces, sí, Fercho, ya te doy la palabra. Entonces, frente a eso, pues bueno, dejemos que Fercho entonces haga la siguiente pregunta que tiene para darle continuidad al tema. A ver.
Listo, súper. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está la compañera Guaira y los compañeros aquí presentes? Me parece muy clave. Yo los vine a escuchar hace poquito que me conecté. Me parece muy importante todo lo que he escuchado por parte tuya, Guaira. Es la primera vez que te conozco. Yo también soy de la MAC y también fui parte miembro fundador de la MAC. Y también hago parte de otros procesos porque yo también soy gestor cultural de la Universidad Nacional y bueno, he estado acompañando y esta es también mi tarea. Y me parece muy interesante todo lo que has planteado en términos de plantearlo primero desde el neoliberalismo, no la privatización que ha habido de los servicios por parte de un modelo que no contempla precisamente la gente, las ciudadanías, las comunidades, etcétera. Me parece fundamental todo lo que has dicho también en términos de, eso es una nueva idea, yo he venido a escuchar ahora ese tema de la transición energética con el tema de unirlo con el tema de la gestión cultural. Se me hace muy interesante ese planteamiento, Guaira, te lo tengo que decir, no lo había escuchado precisamente. Me parece interesante si podemos abordarlo un poquito más en detalle, el tema, esa idea que planteas. Mi pregunta sobre lo que has comentado es, ¿cómo te has articulado tú frente a todos estos procesos culturales? Me gustaría, no sé si ya se planteó un inicio, pido disculpas si ya lo plantearon desde un inicio, Ujú. pero conocerte un poquito más sobre cómo tu perfil, la labor que has realizado, porque tienes un muy buen diagnóstico de todo lo que está pasando a nivel cultural, digamos, de todo lo que se puede generar desde el Estado precisamente, de la política cultural, de la transversalidad que debe haber, que no solo sea el Ministerio de Cultura, sino que también sea el de Defensa, que también sea el de Ministerio de Industria y Ujú. Comercio, que sea algo transversal al Estado colombiano de hablar de arte y cultura y trabajadores del arte y la cultura y su reconocimiento. Yo creo que cuando tú dijiste todos estos puntos estamos más que de acuerdo y esa es como la dinámica que se debe trabajar, pero sí me gustaría conocerte un poquito más, no sé si ya se tocó ese tema, compañeros, A Fercho le va y a si tocar no, ver pues la repetición del video. No, mentiras, pero si vale, vale. quieres, dale, dale. Puedo contar muy rápido un Mira, poco como he sido una, a ver, ya mi familia, digamos, esa vena artística y esa vena de la comunidad hay que construirla, viviendo y quedándose en el territorio y volviéndose una familia referente en el barrio. Esa fue una convicción familiar siempre. Mi papá hacía títeres, hacía teatro, le hicieron un montaje judicial, se lo llevaron para la cárcel. En la cárcel armó un colectivo, se llamaba un colectivo, bueno, un colectivo artístico de presos políticos y ahí armó Ok. comparsa, transitando con la comparsa del patio controlado por el paramilitarismo al patio controlado por las insurgencias. Y ahí se volvió también un educador popular. Entonces, tengo una familia, mi mamá es socióloga, se conocieron un poco en el marco de esa convicción por hacer arte, por hacer comunidad. Entonces, vengo de esa familia que decide que vivamos en San Cristóbal Sur, se vuelve para mí un nicho en el cual transito los cerros orientales, el río Fucha, conozco la experiencia de defensa del parque Entre Nubes. Entonces, pierdo a mi papá porque los paramilitares se los llevan, pero desde entonces hasta ahora me he dedicado profundamente a encontrar que esos dolores se sanan solamente construyéndonos. Y digamos, desde muy chiquita me gustaba mucho la danza, hacía danza, hice un bachillerato artístico de algo que ya no hay, que era el CAS. Entonces hacía danza y la gente decía como un bachillerato artístico, ¿para qué sirve? Yo era la más feliz, yo quería ser folcloróloga, pero eso como que no existía tampoco. Entonces me dediqué desde muy chiquita a construir procesos de organización comunitaria, desde las artes, desde la inventiva pues de barrio, ¿no? Entonces vamos a recorrer las montañas, vamos al río, y eso eran mis experiencias de lo colectivo. Luego me dediqué al movimiento estudiantil, en secundaria, en la universidad, pero digamos que mi impulso vital es lo comunitario, es el barrio. ¿Por qué? Ujú. Porque siento que siempre volvemos al barrio. O sea, hacemos todas nuestras luchas afuera, nos toca trabajar afuera, pero volvemos al barrio y el barrio está sitiado por el narcotráfico, una ciudad que está sitiada por el narcotráfico. Ujú. Hago sociología porque siento que la sociología me iba a permitir herramientas para entender todo esto y de la danza y de lo comunitario y del teatro. Me dediqué como 5 años al muralismo antes de que toda la ciudad estuviera cargada de murales espectaculares como los que tenemos ahora.
en ese momento nos dedicamos a hacer mural comunitario y ahorita les mostraba un dibujo que era mi dibujo y empezamos a hacer ese dibujo en formatos enormes, rebuscándonos con las herramientas que teníamos. No era el muralismo que ahora vemos con aerosoles y con un montón de cosas. Aquí Martica trajo un poco la imagen de esto es lo que me pasaba en el barrio, esto es lo que me pasaba en la cabeza. Es el barrio, es la gente, esto, digamos, eso es lo que luego, digamos, desempeñándome en lo profesional, me dediqué como 4 años a trabajar con niños y niñas desde el arte, generando experiencia artística y experiencia artística en lo territorial, encontrándome con un montón de artistas en Bogotá. Tuve la posibilidad en la administración de Petro trabajar con nidos, con artistas comunitarios, Ujú, absolutamente precarizados, y yo diciendo como no puede ujú. ser que con Total. todo el trabajo que hacemos nos pagan 700.000 pesos en ese momento. Y ahí, digamos, la total claridad de los que hacíamos y los que hacemos el arte desde el barrio. No solamente hacemos un proceso de formación artística para que se reconozca un poco también todos estos lenguajes, sino que estamos construyendo territorio, estamos construyendo una manera de entender la ciudad que no es la ciudad del plan de ordenamiento territorial que se aprueba en el 2021. Es una ciudad que reconoce lo campesino, que reconoce nuestras identidades también en disputa, que Total. reconoce que hay vergüenzas muy profundas y dolores muy profundos en nuestros barrios por ser del sur, por ser de un barrio pobre, por ser de un barrio que no tiene una calle, un andén, un poco como que está la Bogotá espectacular y está esta que nos duele tanto, y desde el arte y desde la defensa del río, de la quebrada, en el taller, en el mural, le damos dignidad a conversaciones y le damos lugar a formas de encuentro de lo político. Entonces, en esa ruta, en IDARTE soy la más feliz, me encuentro con Marta como artista comunitaria y me encuentro con la familia de artistas que cuentan la misma historia de hace 10 años, desde ese fenómeno del paramilitarismo que se tomó, y uno no alcanza a dimensionar cuánto de los espacios, no solamente de lo político, sino de lo social, la Ujú. realidad es las ollas comunitarias, y en esa época, los 2000, se fue conformando el bloque paramilitar, el bloque capital, y se conforma en la cárcel modelo Bogotá, y ese modelo controla todavía el narcotráfico y los corredores del narcotráfico en Bogotá. Entonces, en San Cristóbal tenemos la entrada de droga más importante de Bogotá, que es la carretera Oriente, y todos los barrios aledaños, muchos barrios aledaños, son epicentros y han sido casas de pique, han sido espacios, digamos, de muchísima violencia, de la violencia paramilitar, de la violencia que controla el Estado, y nosotros, desde las artes, desde el movimiento, desde el barrio, le hacemos frente a eso. Es decir, no le hacemos frente a una pequeña cosa, y lo hacemos precarizados, y encima hacemos y formulamos el proyecto y seguimos organizando, viendo cómo le pagamos a la persona que ha sostenido por 10, 20 años un proceso comunitario en un barrio, y le ejecutamos la política pública a un Estado que no tiene ningún interés de reconocer esto que hacemos. De Mientras acuerdo. los barrios se vuelven espacios en disputas, ya las ollas degradan la vida social, comunitaria, la economía de los territorios, y luego hay una planeación urbana que nos va disputando el lugar y nos va sacando del barrio y va haciendo insostenible la vida en comunidad. Todo esto un poco porque he sido artista, digamos, me he dedicado también a cuidar en el barrio. Les decía, un poco los movimientos sociales y comunitarios nos hemos disputado también en las izquierdas y en los movimientos sociales, ser los que nos quedamos en el barrio trabajando con los niños, con las mujeres, haciendo danza, haciendo teatro, haciendo toda esta sensibilización y toda esta construcción de nichos culturales que se piensen la vida con un impulso vital y no el impulso de salir corriendo del barrio, no el impulso, digamos, le hacemos frente a la narcocultura también en la ciudad. Entonces, este asunto de meterme a la política en términos de lo Ujú, electoral es un asunto de responsabilidad. Si es como ujú. tenemos que ponerle la cara, nos corresponde ya decir, nosotros tenemos una forma de hacerlo político que ha logrado superar muchas violencias de las estructuras políticas, muchas violencias que, digamos, a veces es un discurso, ¿no? De hay que superar, hay que incluir, hay que reconocer. Nosotros en los barrios nos hemos inventado muchísimos lenguajes desde la autogestión haciéndolo. Ahora, ¿cuándo es el momento para dar lugar a la propuesta que tienen los territorios? Entonces,
desde, digamos, toda esta historia viniendo y aprendiendo, también estuve 5 años en Secretaría de Gobierno trabajando en específico en el reconocimiento, entender lo público también nos corresponde, ¿no? Entonces era como todo el tiempo la disputa Totalmente. conmigo mismo entre soy artista o soy socióloga o como soy las dos cosas y ninguna de las dos cosas tiene salida laboral. O sea, es muy complejo porque los Es artistas nunca complejo. tienen. Es muy De complejo y a acuerdo. los sociólogos tampoco. Dime tú en dónde necesitamos aquí un sociólogo experto en temas comunitarios que tenga la vena artística. Es difícil. Y Y tú lo decías eh, ahorita, es muy de arañar recursos, es muy de arañar recursos, muy de los estímulos, ¿no? Hay que estar arañando recursos para poder estar sobreviviendo. Tú lo dijiste también muy puntualmente, por eso te dije, hiciste un diagnóstico fundamental de lo que es finalmente el tema para el gestor, para el artista, y cómo no está esa capacidad de entender lo comunitario, ¿no? El proceso comunitario que también ocurre en los barrios. De acuerdo, de acuerdo. sí, entonces esto no puede seguir siendo, y eso tiene que ser ley. La manera en la que cambia la visión técnica del Estado es cuando la gente está en el Estado e incorpora la visión técnica desde lo comunitario, no al contrario. Señores de la comunidad, ajustense a esta visión de la manera en la que se debe resolver el problema, no, al contrario. O sea, nosotros con nuestra experiencia, digamos cuál es el enfoque que se le tiene que dar a la manera en la que se invierte en el territorio y cuál es la necesidad y la dimensión de los trabajadores de los territorios desde el arte y la cultura, de este sistema comunitario, estos corredores culturales que defienden las cuencas de los ríos, que defienden los páramos. O sea, esto es una apuesta y alguien decía como no es solamente, esto no es una campaña, es la apuesta de aquí a 10 años tenemos A que largo llegar plazo, a ser. Exacto. Entonces, una de apuesta a acuerdo. largo plazo, pero que podamos decir, mira, es muy difícil que estas causas de lo territorial podamos llevarlas a una perspectiva de lo nacional. Es muy difícil porque un artista, un señor de 70 años ya dice como, esas no son mis preguntas en este momento, pero eso es muy necesario hacerlo. Porque muchos de los que nos dedicamos a la poesía, al arte, al teatro, digamos, a todo este proceso de construcción de lo cultural, hemos y tenemos que seguir avanzando en la especificidad de lo que hacemos, ¿sí? En el reconocimiento de lo propio, las singularidades de cada lugar. Las Pero por quedarnos particularidades mismas del territorio, de acuerdo. pero si no tendemos una estrategia articuladora, otros sí se aprovechan de esa desarticulación, de la superespecialidad que cada uno tiene, mirándose hacia adentro, fortaleciendo esos territorios, pues estos territorios tenemos que articularnos. Y si nace un pacto histórico, que nazca con nosotros, digamos, construyendo un camino propio, diciendo aquí hay unas particularidades que nos expresan y que no vemos, es decir, hoy tenemos 7 representantes a la Cámara, de 18, necesitamos muchos más para que esto se apruebe, para que sean discusiones reales, porque lo que les decimos, no es solamente, uno de ustedes lo decía ahorita, no es solamente sentémonos con el Ministerio de Cultura, sentémonos que el Plan Nacional de Desarrollo de De manera acuerdo. transversal reconozca que esto tiene que irradiar en todo sentido, porque los que le damos la potencia a una cultura transformadora estamos en los territorios. Sí, De no puedo, o acuerdo. sea, si en los territorios no tenemos la construcción de ese canal que mandata, pues ¿cómo lo hacemos? Y el juego de lo electoral nunca ha sido nuestro juego, es decir, como nunca nos van a decir, es el momento de los territorios, no, nunca nos van a llamar. Nos toca darnos esta pelea y abrir camino con una propuesta, abrir camino conociéndonos. También esto nos permite conocernos, De conversar acuerdo. y trascender un poco de la queja de este gobierno ha sido muy complejo, que materialice lo que pensábamos y asumir ya la responsabilidad adulta de este proyecto político es con nosotros y va a ser con nosotros. Es decir, en un año elegimos el proyecto de cambio, pero en 2 nos toca elegir en Bogotá. Si queremos recuperar Bogotá, si queremos tener en Bogotá no tenemos hoy una junta administradora local que tenga mayoría del pacto histórico. No tenemos entonces una junta de acción administrativa en Bogotá que le haga control político a Galán. O sea, no la tenemos. De Y acuerdo. eso hay que De dejarlo acuerdo. absolutamente claro. Es la comidilla y alimenta una burocracia perversa en la ciudad. Porque sabemos que la contratación, y por eso tan importante avanzar en un proceso que profundice la ley, que garantice que haya alianzas público-comunitarias. Porque las alianzas público-privadas
han garantizado que haya una inequidad absolutamente compleja de alcanzar y superar para los procesos populares, porque nunca De vas a acuerdo. tener necesariamente 300, 400 millones que respalden una contratación de 3.000 millones de pesos. O sea, una cosa, y entonces esas son las contrataciones que necesitamos. Y para llegar a esas contrataciones necesitamos también gente técnica sentada haciendo esa formulación e incluyendo en la contratación digamos, los perfiles con la especificidad como ellos lo han hecho. O sea, la razón por la que los contratos se van y no los puede operar sino con subsidio es porque hay un técnico ahí escribiendo un poco como el sastre, escribiendo el proyecto a la medida específica de unos grupos económicos que viven del recurso público. Entonces necesitamos nuestros equipos técnicos, necesitamos la capacidad también técnica de formular ajustado a la necesidad del territorio. Y eso es a la necesidad de quienes trabajan en el territorio y quienes sostienen esas realidades y esos procesos culturales, ecológicos, De acuerdo. pedagógicos y de cuidado en el territorio. Te interrumpo solo ahí con una parte y es que creo que lo mencionaste justamente para hacer énfasis en ese punto y eso pasa por el plan de desarrollo. Es que es la única forma. Si nosotros llegamos a tocar ese punto que es tan clave para los próximos años, de llegar a tocar el Plan Nacional de Desarrollo, llegar a tocar ese punto que las asociaciones, que los territorios, las comunidades pueden llegar a hacer contratación con el Estado, ahí es donde ese punto que tú comentas ya puede modificarse, ya puede cambiarse. Por ahora no se puede. O sea, por ahora un gestor cultural que quiera llegar a hacer un tipo de contratación así, no lo puede hacer. Por más proceso que sea interesante, por más proceso que pueda llegar a ser con niños, con jóvenes, con adultos, etcétera, ¿sí? Con todo tipo de grupos etarios, pero no está todavía esa posibilidad que esté ahí, que se pueda hacer con el Estado colombiano. Ese punto yo creo que es esencial, Guaira, que tú de hecho lo mencionaste y me parece esencial. Lo mismo también con en los territorios y en los barrios, también con esas asociaciones que existen de vecinos, de comunidad, y llegar a tocar también ese punto de, oiga, es que el arte y la cultura también puede hacer algo más también aquí con los territorios, también puede llegar a un lugar de avance, un lugar de conciencia, etcétera, etcétera. Me parece esencial eso. Creo que Luis, ibas a hacer una pregunta, los interrumpí ahí. No, no, está bien, Fercho. De Ah, hecho, vale, vale, hay que vale, vale, darle vale. continuidad al tema Sí, de Guaira. Tú hablas de las alianzas público-comunitarias y digamos que toda esta discusión o todo este preámbulo que tienes, y tampoco te quiero quitar mucho tiempo, eh, va también dirigido al tema de que por más que se desarrolle en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa del Plan Nacional de Desarrollo, siempre vamos a tener el problemilla este de la Ley 80, que realmente es el que controla la contratación desde la parte administrativa eh, a nivel nacional. Y ahí es donde, por más peleas que tengamos, es decir, por más ley general de cultura que se modifique, por más modificación a la ley, a la reforma laboral, por más reforma a las economías populares, por más reformas, etcétera, ¿sí? Pero si esa modificación no se ajusta a la ley 80, que es la que permite la contratación directa con el Estado, pues prácticamente ese dinero se va a ir directamente a través de intermediadores que a veces no hacen ni siquiera la gestión artística en nuestro caso. Eh, Ahí pensaría yo y cuando te preguntaba cuál era la estrategia, es entender también de que así se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo, si no se tiene claro cómo hacer esas modificaciones de contratación, eh, literalmente desde la ley se nos va a abrir las puertas y vamos a tener que estar literalmente trabajándole a los privados de siempre para poder Sí. hacer nuestras gestiones culturales en nuestros territorios. Entonces, digamos que, y prácticamente en esa intermediación es donde se va la mayor cantidad de recursos, de dinero, y por eso es que también existe la precarización laboral en el sector. Entonces, también más a forma de pregunta es más como también a forma de reflexión de cómo es que funciona el sistema y de qué es lo que tenemos que atacar directamente para que realmente esos cambios se den.
porque si no, no nos va a funcionar. Porque las propuestas que tú planteas, que me parecen importantes, las alianzas público-comunales, el tema de la gentrificación que lo acabas de explicar, el tema de la energía como un concepto de economías contributiva al sector artístico y a las casas a las construcciones que ya existen y se utilizan en los territorios, como el Sistema Nacional de Cuidado que Sí. practican estos espacios, en fin. Entonces, lo ideal es como ir construyendo esto ya, es decir, Sí, independientemente que pase, es importante que sigamos estando vinculados de para acuerdo, poderlo desarrollar, porque de acuerdo. esto es a largo plazo, esto es a largo plazo, Sí. entonces sí. De acuerdo, muy bien, clave Sí, ahí. de hecho, claro que sí. O sea, esto es o sea, esto no es tampoco como de el arrojarse al abismo y yo resuelvo todo. No, todos nos cogemos un poco de la mano con la dificultad que se implica, porque esto es una ruta a largo plazo. O sea, esta es una invitación, un poco como yo le estoy poniendo la cara a esto, pero esto es un equipo, o sea, yo sola, digamos, no lo estoy concibiendo, no me lo estoy pensando. Esto es una herramienta colectiva que nos permita tener un camino conjunto. Esto, digamos, el camino electoral y la ruta electoral nos abrirá puertas, porque es que estos procesos, estamos en un asunto, en una forma de lo político tan viciada en la que no existes con propuesta realmente para la institucionalidad de la política institucionalizada. Si electoralmente no tienes un caudal que pusiste a jugar a nivel distrital y a nivel nacional. Y esta oportunidad con la que nace el pacto histórico, en la que nos podemos medir y construir un caudal electoral, pero no es el caudal de Guaira, es un proceso que nos permita construir una propuesta que se vuelva línea en el Plan Nacional de Desarrollo y que tenemos que sentarnos, esto es una invitación, no a que voten por mí, es a que hagamos equipo, porque con el resultado que tengamos tenemos que darnos unas disputas que en adelante van a seguir. Es decir, una lista cerrada a la Cámara y una lista cerrada al Senado, que es lo que vamos a tener el próximo año, va a exigir, y con este resultado, entonces no va a ser un bloque que no tiene unas propuestas y que no tiene unas disputas que hay que seguirnos dando en ese escenario. Será un resultado que nos reúne, que nos sienta a trabajar, que esperamos más o menos 15 días después del 26, más o menos un mes, que nos sentemos en una especie de asamblea Bogotá para revisar dónde vamos a hacer presión para llevar esta propuesta de manera efectiva a que se materialice en la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cuáles son los caminos que nos van a permitir abrirlo? Esto, digamos, no lo habíamos podido hacer. Normalmente cualquiera de ustedes puede decir, no, sí, me quiero ir a un ejercicio electoral. ¿Cuándo te metes tú en una lista a nivel distrital? Es muy difícil que nos contemos a nivel distrital. Es muy difícil. A lo máximo te van a decir que puedes aspirar a buscar una ruta en lo territorial, y en lo territorial realmente te vas a encontrar con una disputa de caciques que buscan viciar esas listas que realmente tienen unos compromisos a nivel Senado y a nivel legislativo, con unas campañas que son pagadas por las EPS. Yo en estos días le estaba diciendo, o sea, no es posible que nosotros como artistas, como educadores populares, todo este sector cultural, no podemos acceder a una caja de compensación. O sea, el disfrute del descanso, o sea, pensarnos, y las cajas de compensación deben ser escenarios comunitarios y sociales. Exacto, o sea, porque ahora, ¿qué pasa? Y la cantidad de restricciones, me contaba alguien, dice, yo quiero afiliar una caja de compensación a mi hijastro y a mi mamá y no puedo hacerlo. Y es como, ¿cuál es la manera en la que concebimos que en los territorios durante mucho tiempo se pelearon la luz, las calles, el acueducto? Ahora nos tenemos que pelear el reconocimiento pleno del derecho al disfrute y el disfrute enriquecido, que yo pueda ir a una obra de teatro, que yo pueda ir a ver danza. O sea, esto parece como en otra dimensión, ¿no? Como los que pueden ir y disfrutar de estos. Como si fuera todavía un privilegio, Es un de acuerdo, clasismo como si todavía fuera un privilegio, cuando debería ser de todos, absolutamente de todos. El consumo cultural debería ser de todos, debería ser como una canasta básica de la cultura. De acuerdo De hecho, totalmente. ya hay una ley que De se llama la acuerdo canasta totalmente. básica de la cultura.
Sí, Exacto. Entonces, pero el eso es un mínimo, proyecto que, ajá, eso es un proyecto que sí, no comprendió lo comunitario, que es el proyecto de Daniel Carvalho. Sí, Luis, Sí, ese proyecto existió, pero no, digamos, faltan todavía elementos ahí y falta todavía elementos a la discusión. modificar. Yo creo que ese planteamiento que tú acabas de decir es clave, es encontrarnos no solo a nivel virtual, sino a nivel presencial y poner este tema en disputa, porque es que lo que se viene en el Senado o en Cámara es otro espacio mucho más complejo, porque actúa muy viciado, actúa bajo unos mecanismos a veces que necesariamente no son precisamente los más transparentes, eso siempre hay que decirlo. Entonces, eso creo yo que tenemos que seguir proporcionando este tipo de discusiones. Hay un compañero aquí que quiere hablar, yo no lo conozco, a él se Juan llama Juan Carlos, Carlos Bernal, no sé si tengas tiempo todavía, Guaira, no sí, sé cómo por están tus tiempos. supuesto. Es que Ah, estamos perfecto, perfecto, enriqueciendo también este ejercicio, claro que perfecto, dale, sí. todo bien, el perfecto. tiempo que quieras, mejor. Sí. Juan Carlos, por favor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Me presento. Sí, mi nombre es Juan Carlos Bernal, pues precisamente compañero de Guaira y como que estamos acompañando también la campaña pues de Guaira en este momento a la Cámara por Bogotá y me parecía pues importante como aportar unos elementos en términos de lo que ustedes estaban diciendo frente a los procesos de contratación pública y las asociaciones público-comunitarias con algunos actores y actoras, organizaciones debidamente conformadas, es decir, formalizadas con personería jurídica en el marco de lo que es el nivel, digamos, nacional y distrital. Sí, yo, pues, digamos, he trabajado hace muchísimos años en temas precisamente de contratación pública, haciendo los procesos de estructuración y de formulación, ¿sí? Y sí existe un mecanismo que creo que no ha sido muy bien explotado y tiene que ver esas asociaciones público-comunitarias en el marco de la Ley 80 o de la 1150, que es la que reglamenta también la Ley 80, están contempladas como los posibles que en algún momento se trabajó desde la Administración de Colombia de Bogotá Humana en algunas localidades, que son los convenios de asociación, ¿sí? Y esos convenios de asociación dieron paso precisamente a que Enrique Peñalosa, por ejemplo, en la administración, en la última, hiciera unos procesos de reglamentación donde los limitara. Sin embargo, hay unos convenios y unos mecanismos que establecen que evidentemente estas organizaciones, digamos, debidamente constituidas con experiencia que de alguna manera le restan a la administración pública digamos, la inversión de algún recurso, no sé, yo estoy hablando de actores culturales en los que sé que tienen una población con la que ya está cautiva, ¿sí? Una población que es objeto del proyecto de inversión que yo quiero realizar, una población que de alguna manera, si yo contrato con otra entidad o organización, pues me va a tener un costo que es efectivamente la vinculación y la convocatoria tanto de los actores culturales como de los beneficiarios de la práctica cultural, ¿sí? Y eso se podría hacer si no superamos un elemento que se llama la mínima cuantía, que es el 10% del presupuesto que tiene cada una de las entidades, ¿sí? Es posible, ¿sí? Es posible hacerlo. El tema es que yo creo que ahí entra, digamos, también ese papel que se juega en la cámara, en la cámara y, digamos, en los diferentes niveles de representación, porque también tiene que ver mucho con la voluntad del ordenador del gasto, ¿sí? Si ustedes se van a revisar, digamos, los procesos de contratación pública, cerca del 90% de los recursos que invierte la administración están orientados o ligados a procesos de contratación directa. Eso que son convenios interadministrativos o contratos interadministrativos que lo que hacen es, digamos, limitar o eliminar ese tema de la inversión del presupuesto mediante la figura competitiva en sus diferentes modalidades, ¿sí? Y eso está ligado, articulado precisamente a la posibilidad de contratar con organizaciones, que este gobierno lo ha hecho bastante, pero lo ha impulsado sobre todo en temas que tienen que ver con organizaciones de carácter territorial que promuevan o que se articulen un poco a lo que tiene que ver con el acuerdo de paz y su implementación, ¿sí? Entonces ahí entran comunidades campesinas, indígenas, afros, ¿sí? Que están, digamos, como los consejos comunitarios o los cabildos o las estas de zonas de reserva campesina, las asociaciones campesinas, y pues creo que las organizaciones culturales no están tan distantes del tema, ¿sí? Es un tema que ahí se tendría que explorar, ¿sí? Creo que es un tema ahí que se puede llevar también desde la figura que, pues digamos, se cumple en el Congreso, tanto desde el Senado como la Cámara,
en términos de explorar con los ordenadores de gasto y específicamente en un escenario que es como el Ministerio de Cultura, la posibilidad de que efectivamente esas vinculaciones directas se hagan con los actores y actoras culturales también. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y es cierto entonces precisamente que hay que entender esos pequeños baches de ley que existen, que son los que nos permiten, es decir, por más estructurada o por más amplia que esté la idea, si no le apuntamos a esos pequeños, a esas leyes que ya existen, que son un muro hay que saber atenderlos, ¿no? Hay como que saber atenderlos. ¿En qué, Guaira, qué viene de aquí en adelante? ¿Qué viene de aquí a los próximos días? ¿Qué viene aquí en los próximos? Esto es, o sea, que viene en los próximos. Esa pregunta es tan... Claro, porque es que ya estamos hablando a... De acuerdo, de Vota acuerdo, por mí. Ajá. O sea, que de vienen los acuerdo. siguientes días. Miren, esto se gana y esta es una apuesta. O sea, yo nunca había tenido tanta conciencia sobre lo electoral. O sea, creo que Ujú. algo que decíamos, o sea, que me preocupa mucho, o sea, que nosotros creamos que esto es un ejercicio menor y que de pronto pues yo voy y voto. Esto es, hay que coger tu lista, ver toda la gente que te ve a ti, a Fernando, a Luis, a Juan, a todos, A que los nos ve compañeros que como están un presentes, referente de sí. construcción de otro sentido de sociedad y llamarlo y decirle, hay que votar. Porque lo que va a hacer el pacto histórico el 26 es decirle a Colombia la potencia electoral que es. Y ustedes, seguramente mejor que yo, entienden el efecto psicológico profundo que esto tiene para nuestro pueblo. Para la gente que dice, yo voto por el que va a ganar. Para nosotros es, o sea, votar por Guaira, pues absolutamente maravilloso, pero es hagamos equipo, porque pues esto no lo, o sea, no tenemos una maquinaria, no tenemos plata, no tenemos otra cosa que nuestra historia, toda nuestra historia de vida, hablando en función de la construcción de un proyecto político, que nace el pacto histórico. Y no queremos que nazca como juntar lo que ya existía, que funciona de la misma manera, que construyan las lógicas de la misma forma, no. Juntémonos nosotros, usemos esta herramienta de la electoral como como la potencia de llevar nuestra propuesta y empujar las contradicciones en función de la construcción y reconocimiento del trabajo que hacemos. Y eso en el marco del pacto histórico. Porque, ¿qué pasa? El 26 de octubre esperamos tener un resultado magnífico, muy importante, para que Guaira, que es o sea, yo de una de 17 candidatas, que va a entrar una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, va a ser una lista paritaria, que esto ya es, digamos, una ganancia de todo el movimiento social, y esto no lo hemos hecho solamente las mujeres, sino todos los que impulsamos también la redistribución de los roles, la superación de los roles de género tan violentos, tan marcados, pero también la redistribución del trabajo de cuidado que permita que las mujeres también hagamos política y que hagamos política no detrás del líder y no secretariando solamente, sino que hagamos política con nuestros temas muy profundos, no solamente poniendo una mujer ahí que haga la política de la misma manera, sino poniendo los temas muy profundos que garanticen que haya una distribución de roles. Para que haya una distribución de roles tiene que haber remuneración para quienes cuidan, para que los hombres cuiden también y para que se remuneren las mujeres, hagan una vida y económicamente sean valoradas en este ejercicio. El 26 de octubre elegimos por primera vez candidatos y candidatas a la Cámara y Senado. Ningún partido lo hace. De pronto les dice a los partidos hagan consultas internas para los edilatos. Y ahí entonces la gente va y vota por quién podría ser el candidato. Pero que digamos quién sean las candidatas y candidatos al Senado por primera vez. Entonces, ¿qué viene? Coger ese celular, toda la ruta cotidiana que hacemos del señor de la tienda, el señor del bus, la que está aquí, la vecina. Tenemos un montón de rutas cotidianas de gente con la que no hablamos por redes. Con esas hay que hablar directamente. Tenemos la potencialidad de las redes del WhatsApp. Yo no soy tan buena en redes sociales, pero hay gente que tiene muchas redes, muchos seguidores y gente que nos está viendo y que está leyendo el momento. Y para dar claridad y para superar también digamos, esa relación tan asimétrica que tenemos con todo el resto
resto de consejos, o sea, no solamente, o sea, es preocupante, no solamente no somos mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, sino también tenemos una derecha muy arraigada en el Consejo Nacional Electoral, en, De digamos, acuerdo. en un montón de escenarios, generando Mm, confusión, tenemos a los medios de mm, comunicación generando mm. confusión, tenemos ahora los medios de comunicación diciendo que entonces este país se va a ir, no sé, que vamos por el abismo porque ¿Por qué no Trump le hacemos dijo que... caso a Trump? Mm, mm, Exacto, entonces la campaña mm. que hace la derecha es la Así campaña del es, miedo y del terror. Entonces cada de uno de acuerdo. ustedes que seguramente tiene unos nichos que los ven y dicen, lo que tú haces es absolutamente eh, defendible y vale la pena y ese ejemplo, no va a dudar en la recomendación que ustedes hagan para que voten. Yo voy a invitar y sigo invitando a toda la gente a que votemos por Iván Cepeda, porque Iván Cepeda representa y va a permitir que el juego político lo hagamos quienes hemos construido procesos. Entonces es la dignidad, es la rectitud, es un proyecto, es un ser humano que entiende los dolores de la gente y entiende Mm. que esto es algo que se construye desde abajo y que se construye colectivamente. Yo les invito a que respaldemos esa candidatura. Por supuesto, Alberto Benavides es un senador que se la está jugando porque la vida campesina y la vida en las ciudades tenga unos marcos de acción que permitan fortalecer la economía popular, los proyectos, el proyecto del derecho a la ciudad, es algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Y más adelante, un ejercicio que nos permita a los barrios y a los plazas populares, a los artistas, a los que cuidan, los que no tenemos una realidad laboral y reconocimiento laboral y que nos la hemos jugado porque somos el movimiento social profundo, pues que voten por Guaira Arias, que soy el número 47 a la Cámara por Bogotá. La gente va a preguntar, ¿pero esto qué tiene que ver contigo, con Fernando, con...? Pues ya esa construcción de esa confianza se basa porque es una elección de confianza, es una jornada electoral que la gente no sabe tampoco como por qué votar. Mucha gente creo que piensa hay que votar por una precandidatura, por la Corcho, por Iván, pero no tiene precandidato o precandidata a la Cámara y no sabe Mm. realmente eso para qué sirve, porque es como Eso pa- exacto, la Cámara de Representantes, eso qué tiene que ver. Entonces es muy exacto. importante, es un voto de Hacer esa confianza pedagogía. y va a pasar que si no llamamos cada uno a toda su gente y pasa por la A, la B, la C, Juan Carlos ya va en la o sea, absolutamente admirable porque tiene como 500 personas por llamar, ya va en la O. Si cada uno no hace esa tarea, no vamos luego a ver digamos, cuando retomemos que vamos a construir propuesta, que vamos a hacer equipo, que los vamos a convocar. Martica tiene su universo, ustedes hacen parte un poco desde nuestra perspectiva del universo de Martica, que los va a llamar, les va a decir, sentémonos a trabajar. Esto lo vamos a continuar, el resultado electoral va a ser conjunto, va a ser colectivo. La idea es que los vamos a llamar a la mesa, a ustedes en particular, sentémonos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles son? ¿Cuánto vale y cuánto en el recurso anual se debe designar para un sistema comunitario que reconozca esta labor, esta tarea? ¿Cuáles son, digamos, las causas que tenemos que construir y militar juntos y cómo fortalecemos? ¿Qué va a pasar? Esto es muy importante porque el Frente Amplio, que es a lo que nos venimos en marzo, vamos a un ejercicio, les presento a Aini Yupanqui. En marzo nos vamos a un ejercicio que va a elegir las candidaturas presidenciales del Frente Amplio. Entonces, ahí vienen todo el resto de agendas. O sea, si nosotros no nos sentamos a llamar a nuestra gente va a terminar votándole o sumándose o dándole el capital un poco electoral a las otras agendas, a las otras candidaturas, que con esas otras nos tenemos que jugar, tenemos que llegar a decir, esta es nuestra agenda, la agenda por el sistema de trabajo comunitario, por el reconocimiento de derechos laborales artistas, por el derecho o sea, no es el derecho a que nos reconozcan, es la vinculación laboral de cuántos miles de artistas y eso se traduce en una inversión anual, esa estrategia de para dónde nos vamos con este resultado es algo que hacemos de manera conjunta. El Frente Amplio va seguramente a llamar a todas esas candidaturas a ver qué es lo que ponemos sobre la mesa y ese diálogo lo tenemos que hacer directo, lo tenemos que hacer con un programa y ese programa tiene que decir estas son las líneas, estos son los presupuestos y nos vamos a pelearnos eso. Entonces, para que estas candidaturas y todo este esfuerzo electoral que ha sido
monumental, o sea, nosotros llevamos 3 meses que sentimos que es como todo un año, poniendo todo nuestro tiempo. Hasta Amy Yupan, que nos ha acompañado a hacer esta campaña, porque ha sido un esfuerzo familiar, personal, histórico, de toda la gente, o sea, de todas nuestras historias. Es muy lindo porque nos terminan a uno conectando con la gente que conoció en otros territorios, la Media Luna Sur, tenemos nichos, digamos, y nodos en muchos espacios. ¿Qué viene para de aquí al sábado? Pues llamar a toda la gente. Y el domingo tenemos pues también una estrategia, hay que ser equipo el domingo, ir a votar, pero animar también a la gente que sale, repartir chismosos, animar a la gente que de pronto se quedó en la casa, que salga a votar De y acuerdo, que masivamente. Mm, sí, este es un asunto, nunca lo de habíamos acuerdo. vivido así tan intensamente, es decir, yo creo que sí habíamos Pero, hecho otras campañas, pero esta es la campaña del pacto, esta es la mm, campaña en la que ahora también en el pacto hay personas que tienen, o personas o representaciones que tal vez siento yo, o sea, y si sintiera que hubiera otros que acogieran toda esta propuesta, pues nos sumaríamos a ese ejercicio. Yo soy una de 17 candidatas, esto es muy ganable, yo necesito ser la tercera mujer, entrar dentro de las 3 primeras, de tal manera que podamos entrar en un juego en el que tengamos opción de llegar a la Cámara de Representantes, porque el objetivo es ampliar el número de representantes que tenemos actualmente en Cámara. Somos 7, tenemos que llegar a ser 10 por lo menos, de pero es un acuerdo. ejercicio disputable, lo podemos ganar si cada una de nosotros hace la tarea. Tenemos que lograr por lo menos 15.000 votos en este ejercicio. Ok, De ok, vale. acuerdo, Ok, Guaira, ok, de pues acuerdo. no sé si hay más preguntas. Te Ah, bueno, agradecemos. importante, sí. No sé si aquí los compañeros, sí, si tienen más preguntas. Clave eso, Luis, que dices, sí. Porque, digamos, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que Ujú, tienes, es muy cercano, obviamente, al sector. Precisamente ujú, hacemos estos videos para que la gente conozca, entienda cuáles son las propuestas de las personas cercanas y que realmente están de alineadas a acuerdo. las necesidades. Eh, entonces es muy, muy valioso que también nos puedas compartir eso, Guaira. Pues nada, felicitaciones porque yo sé que este camino no es fácil y también para hacerte la Ujú. propuesta de que tengas tiempo en algún momento para que te puedas sentar. Ya Martica te dirá cuando nos tengamos que reunir en las charlas dentro del Congreso, que tenemos que revisar algunos proyectos de ley. Chévere que estés, porque desde ese conocimiento de las alianzas público-comunales, pensaría que es esencial, por ejemplo, para apoyar proyectos de el de la economía popular, que ahorita está en trámite ya en el Congreso, porque yo pienso que no solamente es lo que podamos planear para de aquí a un año, ¿cierto? Sino lo que ya está en el camino, en este momento, en el que podemos trabajar, porque esa discusión Sí. se tiene que dar, se tiene que Ay, mantener, porque eso es lo que permite que esto sea constante. Te Eh, interrumpo ahí un momentico, Luis, que Fundación va Fundación Cultura, Cultura, sí. sí. Entonces, dale, Fundación Cultura, adelante. Guafa. Guafa. Ay, no tengo cámara. Tú hablas, apágame. Sí, puedes hablar tú. Tienes como una Sí, como había como una ahí reverberación, como sí. un eco. Mm. No, pero Lo ahí que puede pasa es ser como. que, Están en el mismo lo que lugar pasa es todos. que yo hago parte de la Fundación Cultural Guafa. Ah, Entonces, estamos aquí las dos junticas. Pues ok, yo estoy ok. muy agradecida realmente por esta posibilidad, por este espacio de que una voz nueva sea escuchada. Y me gustaría saber, pues, digamos, este espacio de diálogo y de compartir, cómo se puede divulgar para que más personas puedan llegar y escuchar todo lo que hemos planteado el día de hoy y pues escuchar, sí, tener Importante, esa visión y por esa supuesto. cercanía con todo de todo lo que ha dicho Guaira y pues aquí estamos, Luis, he tenido la posibilidad de compartir en un espacio muy interesante de trabajo. Logramos este año, podemos decirlo, Radicar un proyecto de ley, algo creo que no todo el mundo tiene el gusto importantísimo. de decir eso. Sí,
pues es que con Luis hicimos parte de la mesa de la UTL, se dice, de Mafe Sí, Carrascal, y cerramos el Carrascal. proyecto de ley para contratación de los artistas. Y pues El decreto para mí 41, que eso no es cualquier Es que cosa. ese es el Eso no- artículo 41 de la reforma laboral, pero radicamos exacto. ahorita el proyecto de ley de formalización del artista, que es exacto, y estamos Eso no es trabajando cualquier en lo cosa. de economías Ujú. populares. y el de Entonces, comunicación. nos hemos estado encontrando y pues al Guaira hacerme la invitación, pues yo le dije, no, pues claro, se va uniendo todo, se fortalece este tejido y hace parte de ese quehacer, poder lograr de cierta manera mm, motivar a la ciudadanía a que ejerza su deber y su derecho por el voto, a desatanizar en la participación política, porque lastimosamente siempre lo vemos como algo Es como las no lo élites y la mejor. corrupción, siempre como que está vinculado a eso, ¿no? Sí, o que siempre, como dicen por ahí, cuando el río crece es porque es con agua sucia. No, no, no. A la política también debemos apuntar a que es un ejercicio, un derecho que tenemos, un deber que tenemos y De acuerdo. hacerlo de la forma correcta. Y pues en este caso, desde el barrio, desde la comunidad, desde mi vecino, desde mi propio hogar. De Y acuerdo. pues, si De ustedes acuerdo. lo tienen a bien, pues invitadísimos a que el Martica, domingo. vamos a hacer una cosa y es que yo ahorita subo el video, de hecho lo subo a YouTube, apenas lo suba, se los comparto igual y a partir de ahí ustedes pueden sacar piezas de video chiquitos que si quieren pueden montar en redes, eso les va a servir un Te lo montón agradezco. porque eso Eso sirve les puede Perfecto. ayudar bastante. Sí, eso. Ujú. para que lo comuniquen, es decir, yo igual lo comparto ahí en la red de la Mac y también lo comparto. Perfecto, y te lo agradezco mucho. Te lo agradezco No, mucho porque es juntarnos, el término que usan ahora, la juntanza, y pues en este momento, que pues siempre es el clave. sector cultural, desde todos sus matices. Y de verdad que No, muchas, muchas gracias. no, y a usted también, Marta, de verdad, es un gusto también para mí conocerla. Yo no lo había conocido a usted antes tampoco, así como tampoco a Guaira, entonces para mí también ha sido un placer, de verdad, el poder compartir y el poder escuchar esta conversación tan importante y bueno, que sigamos precisamente en esa construcción, ¿no? En esa juntanza que es lo fundamental, ¿no? Que no se quede solo, digamos, como en unas reuniones virtuales, sino que también nos podamos encontrar de carácter presencial y podamos seguir con este tipo de espacios Claro que que son sí. necesarios. O sea, las disputas políticas son necesarias pegarse siempre a este tipo de espacios, ¿de acuerdo? Eso Claro. estamos en esa mirada. Jonathan. Entonces, no, un gusto también para mí. Yo no he podido acompañarlos en muchos espacios porque también el trabajo a veces no deja, pero cuando puedo, yo siempre le digo a Luis, yo estoy ahí porque a mí esto siempre me parece importantísimo y muy clave poder generar esto. No, creo que tiene, Jonathan tiene la mano levantada, Luis. Sí, dale, Jonathan. Bernal, ¿es hermano tuyo, Martín? Sí, Jonathan Bernal, sí. Buenas noches, sí, sí, sí. Qué pena que me encontrarán así una pregunta. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Bernal, hermano de Marta Lucía Bernal. Ya desde hace un buen de tiempo que también nos distinguimos con Guara. Nos hemos escuchado No se te escucha bien. No sé si te puedes escuchar. Jonathan, ¿No se sí, escucha bien? eso te iba a decir, no se te Se escucha escucha muy bien. bien, Jonathan, sí. ¿Ahí me escuchan? No, está como, pareces Voy a extraterrestre. desactivar la cámara. Es que es como si tuvieras ahí una interferencia. Ujú. Lo que pasa es que en este preciso momento estoy conectado a una casa virtual en un diplomado, entonces estoy conectado por ambos lados. Ahí me escuchan mejor. No, se te Tal escucha vez, terrible. tal vez si apagas la cámara, Jonathan, tienes mejor A audio. ver, si quieres, Fercho, ¿Ahí me apaga la cámara escuchan? tú también, a ver si funciona. Ahí me escuchan mejor. Sí, dale. Sí, Bueno, decía que pues soy hermano de Natasha, con Guaira, pues desde hace muchísimos años ya también nos distinguimos, nos hemos cruzado en otros espacios. Pues en este momento yo soy consejero local de Arte, Cultura y Patrimonio en la localidad de Rafael Uribe por el sector de la estructura.
También soy comunal, soy presidente de Junta de Acción Comunal y pues desafortunadamente las veces que han tenido reuniones no me ha sido posible porque se me ha cruzado con actividades propias, tanto por temas laborales como por temas comunitarios acá en el territorio. Extiendo mi saludo a todos los presentes. Guaira, pues todo mi respaldo. Haré lo posible por poder apoyar y aportar al ejercicio. Reitero lo que mencionó alguien hace un momento, es necesario que caras nuevas, que rostros nuevos lleguen a este tipo de escenarios. Y pues nada, lo que yo pueda colaborar, pueda aportar, cuenten conmigo. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos Jonathan, que hacer gracias. o 20.000 si podemos. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, pues bueno, pues no sé si hay más preguntas. Yo pienso que ya son las 9:10. Te agradecemos, Guaira, por tu tiempo. Te dejamos para que puedan descansar, porque esta semana será movida. Y pues el espacio, sobre todo, a todos, Martica, por darnos la oportunidad de conocer a Guaira y de sus propuestas. ¿Vale? Entonces, Yo les agradezco mucho porque esta conversa, es decir, bueno, y hacerles una invitación muy especial a que continuemos la conversa presencialmente. Les invito acuerdo. a que nos veamos en un espacio que es una galería que la familia, digamos, ha logrado gestionar para su artista plástico que nunca había tenido posibilidad de sacar su obra. Tener un espacio propio para un artista plástico es de muchísima dificultad. Entonces hay un artista que queremos mucho, mucho en la familia y en una galería, digamos que está en la más o menos 26/30. Nela Acevedo Tejada. Abajo, sí, abajo como la Acevedo Tejada. Es, digamos, una centralidad en la Bogotá tan compleja que tenemos. Que nos encontremos a las 7 de la noche el jueves. Los que quieran ir presencial, muy chévere. No solamente para sumarnos, digamos, a continuar esta conversación sobre hacia dónde va nuestras propuestas en el marco de cuáles son los espacios por ganar o las disputas que tenemos que dar en lo que continúa este proyecto de cambio para las artistas y los artistas, sino también cuál es nuestro proyecto también artístico de ciudad, encontrarnos, conocernos, que conozcan también a Lewis en la galería, para que veamos que también es un espacio que propone encuentros y conversaciones para fortalecer también esas redes entre artistas. Y pues sería bonito, así como están diciendo, encontrémonos en la presencialidad, veamos qué sigue. Igual va a ser un espacio como híbrido, virtual y presencial, y ahí vamos a estar. Vale, Guaira, pues nada. Les enviaremos la invitación igual. Porfa, Entonces, eso te iba a primero- decir, sí, como la dirección, exacto, para poder asistir, claro que Nos sí. pasas la pieza Claro o que la invitación. y Sí, yo la por comparto. favor. Entonces, número Sí. 47, Guaira, ¿vale? Número 47, esto es muy importante. Súper importante. Shamil Listo. Tahir me lo repite incansablemente. Guarden mi número de celular para que les puedan llegar mis estados. Estoy número 47 a la Cámara por Bogotá y quiero que los barrios lleguen con propuesta en la Cámara de Bogotá, en el Senado, y que tengamos agenda que sea muy nuestra y que tengamos, ojalá, un ejercicio colectivo que nos permita fortalecer todos nuestros procesos. Nuestra Así visión es. de país está en juego. Entonces, De voten. acuerdo. Número 47 a la Cámara por Bogotá. Vale, un abrazo a todos. Gracias. Por participar. Bueno, Gracias. Que estén Gracias, bien Guaira, en muchas en gracias. estos muchas encuentros. gracias por la conversa. Chao. Gracias. No, porfa, la dirección para lo del Gracias evento, a la ¿no? MAC. Sí, ¿Mm? se las enviamos, Gracias. sí. O sea, cerramos esto, todavía no tenemos la pieza, pero pues ya se las enviamos a más tardar Súper. mañana. O los datos, ¿no? Súper, ¿Listo? gracias. Vale, un abrazo. Vale. Chao. Chaito. Gracias. Buenas noches. Chao. Chaito.